Soy Lauren, vengo a explicar los ácidos carboxílicos del tercer periodo. El primer punto es el 91, que nos dice: utiliza la nomenclatura UPAC para dar nombre a los siguientes compuestos. Tenemos aquí el primer compuesto, que es carbono e hidrógeno, un enlace con el carbono, dos puentes para el oxígeno y un enlace para el oxígeno y el hidrógeno. Como nos dice que le demos nombre a esto, entonces vamos a contar cuántos carbonos hay. Tenemos 1 y 2. Entonces el nombre que se le da a este compuesto es ácido etanoico, y ácido acético. Ahora tenemos el segundo compuesto, que es carbono hidrógeno 3, carbono hidrógeno 2, carbono hidrógeno, carbono, dos puentes para el oxígeno y un puente para el oxígeno y el hidrógeno. Vamos a contar cuántos carbonos hay. Hay 1, 2, 3, 4. Listo, como tiene 4 carbonos, el nombre que se le da es ácido butanoico. Y el otro ácido es butírico. Tenemos el tercer compuesto, que es carbono hidrógeno 3, carbono hidrógeno 2, carbono hidrógeno 2, carbono hidrógeno 2, carbono hidrógeno 2. En total son 4 carbono hidrógeno 2 y un carbono hidrógeno 3 y un carbono normal, que tiene dos puentes para el oxígeno y un puente para el oxígeno y el hidrógeno. Vamos a contar los carbonos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso se va a llamar ácido hexanoico, porque tiene 6 carbonos. Listo, vamos con el siguiente punto, que es el 92, que nos dice: escribe las fórmulas estructurales de los siguientes ácidos carboxílicos. El primero es el A, que es el ácido propanoico. Vamos a escribir la fórmula estructural, que quedaría carbono, hidrógeno 3, un enlace carbono, hidrógeno 2, carbono, dos puentes para el oxígeno, un puente para el oxígeno y el hidrógeno. Vamos ahora con el ácido pentanoico, que haría carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2. Entonces aquí son 3 carbonos de hidrógeno 2, uno de carbono, hidrógeno 3 y un solo carbono, que va con los dos puentes de oxígeno y uno de oxígeno y de hidrógeno. Vamos ahora con el ácido metanoico. El ácido metanoico es hidrógeno, carbono, dos puentes al oxígeno y un puente para el oxígeno y el hidrógeno. El último es el ácido octanoico. Octanoico se refiere a 8 átomos de carbono con hidrógeno. Entonces empezamos con carbono, hidrógeno 3. Desde aquí se empiezan a contar los 8. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el carbono solo, que lleva los dos de oxígeno y uno de oxígeno y uno de hidrógeno. Listo. Vamos ahora con el siguiente punto, que es el punto 94, que nos dice: escribe el nombre UPAC para los siguientes compuestos. Tenemos aquí el primer compuesto, que es carbono, hidrógeno 3, un enlace con el carbono hidrógeno, un enlace con el carbono hidrógeno 3, carbono hidrógeno 2, oxígeno, carbono, dos puentes para el oxígeno, y este se divide en dos, carbono hidrógeno 2, y este mismo le pasa el enlace al carbono hidrógeno 3. Vamos a subrayarlos para sacar el nombre. Entonces queda, hacemos aquí esto, que este se va a llamar iso, y este de acá se va a llamar propanoato. Entonces, ¿qué hacemos con ese nombre? Lo unimos y quedaría propanoato de isobatilo. Vamos ahora con el segundo estructura, que es carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno. Este bota un enlace para el carbono, hidrógeno 3, baja un enlace para el carbono, los dos puentes para el oxígeno, acá hay otro oxígeno, carbono, hidrógeno 2 y carbono, hidrógeno 3. Vamos a hacer la misma operación que hicimos ahorita. Entonces cogemos estos, este se va a llamar ato, y vamos a coger estos dos, que se van a llamar
hilo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir otra vez los nombres. Se va a llamar isobatilo, de etilo, 2, que fueron los que quedaron sueltos, metil, 2, metil, propanoato, de etilo. Listo, vamos con el siguiente punto, que es el 95, que nos dice, el siguiente punto nos dice, escribe la fórmula estructural de los siguientes compuestos. Es decir, el primer compuesto que tenemos es propanoato de etilio, entonces vamos a hacer la estructura molecular de este punto. Entonces la hacemos, es propanoato, carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, carbono, 2 puentes para el oxígeno, un puente para el carbono, hidrógeno 2, y este le da al carbono, hidrógeno 3. Listo, entonces vamos a sacarle el nombre del propanoato de etilo. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos estas dos estructuras que son carbono, hidrógeno 3 y carbono, hidrógeno 2, que se van a llamar ato. Y las dos que quedan acá, que son carbono y oxígeno, que son carbono, hidrógeno 2 y carbono, hidrógeno 3. Estos dos se van a llamar hilo. Entonces ahí sale el nombre de propanoato de etilo. Ato acá, hilo aquí. Entonces aquí está ato y aquí está hilo. Vamos ahora con el siguiente punto, que es el 96, que nos dice los ésteres son responsables del sabor y el olor de las frutas. Escribe las fórmulas estructurales. Entonces vamos a escribir la fórmula del acetato de octilo con aroma a naranja. Entonces lo tenemos acá, que es CH3, CH2, como es octilo ya sabemos que son 8 carbonos, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ponemos un oxígeno y un carbono, este le va a dar los dos al oxígeno y este le va a dar al CH3, o sea, carbono y hidrógeno 3. Ahora vamos a sacarle los nombres. Cogemos de aquí a aquí, este se va a llamar hilo, y vamos a sacar este, se va a llamar ato. Entonces de ahí sale el nombre, acetato de octilo, hilo y ato. Listo. La fórmula molecular de esto es carbono 10, hidrógeno 20, oxígeno 2. Listo. Vamos ahora con el punto 97, que nos dice: identifica los ácidos y alcoholes que dan origen a los siguientes éteres y dé nombre a ellos en la nomenclatura común y IUPAC. Entonces tenemos aquí carbono, 2 puentes al oxígeno, un puente para el carbono, hidrógeno 3, un puente para el oxígeno y un enlace para el carbono, hidrógeno 3. Vamos a nombrarlos. Entonces este quedaría hilo y este quedaría el carbono, quedaría llamado ato. Para el nombre de etanoato de metilo. Aquí tenemos el hilo que está acá y el ato aquí. Listamos con el siguiente, que es el D, que nos dice carbono, hidrógeno, 2 puentes para el oxígeno, un enlace para el oxígeno, otro enlace para el carbono, hidrógeno 2 y otro para el carbono, hidrógeno 3. Esta es la nomenclatura común. Nos pide que hagamos la común y la IUPAC, entonces vamos a hacer la IUPAC, que queda oxígeno, 2 enlaces, vamos a cambiarlo, queda carbono con un enlace para el hidrógeno, que este hidrógeno era el que estaba acá en la nomenclatura común, y queda oxígeno, carbono, hidrógeno 2 y carbono, hidrógeno 3. Lo único que cambió fue el hidrógeno. Entonces vamos a hallar el nombre a este quedaría llamado metanoato de etilo. Vamos ahora con el siguiente punto, que es el 100, que nos dice escribe las fórmulas moleculares de los siguientes compuestos. Tenemos el primer compuesto, que es el A, que es 2-metilpropanamida. Entonces este va a quedar carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno
carbono, 2 puentes para el oxígeno y un puente para el nitrógeno y hidrógeno 2. Y este carbono y hidrógeno le va a compartir al carbono y hidrógeno 3. Vamos ahora con el siguiente compuesto, que es 2-etilbutanamida. Este va a quedar carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno, carbono, 2 puentes al oxígeno. Este le va a dar al nitrógeno 2 y este le va a compartir carbono, hidrógeno 3 y al carbono, hidrógeno 3. Va a quedar con doble enlace de carbono, hidrógeno 3. Listo. Bueno, ahora vamos con la exposición de los alcoholes. Tenemos el primer punto que nos dice: escribe el nombre de UPAC para cada uno de los siguientes compuestos. Tenemos aquí el primer compuesto, que es carbono, hidrógeno 3, un enlace va al carbono. Este carbono tiene que distribuirse en 2 partes, que le da 2 carbonos, hidrógenos 3. Tenemos un carbono, hidrógeno 2, un carbono, hidrógeno, este le da un enlace para el carbono, hidrógeno 3 y otro enlace para el carbono, hidrógeno 3. ¿Qué nos pide la pregunta? Dale el nombre. Entonces quedaría 4,4 dimetil 2 pentanoles. 2 pentanol. Listo, ¿por qué pentanol? Porque tenemos 7 carbonos. ¿Listo? Vamos ahora con el siguiente, que es carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2. En total de carbono, hidrógeno 2, 1, 2, 3, 4 y 2 carbono, hidrógeno 3. OH, ¿qué es? OH es butanol. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces esto se va a llamar, el nombre que queda es 3-hexanol. Hexanol porque tenemos 6 carbonos. Y el butanol pues no se coloca porque ya lo nombré ahí. Vamos ahora con el siguiente punto, que es el 2, que nos dice: escribe la fórmula estructural de los siguientes compuestos. Tenemos aquí el compuesto que es 3-metil-2-butanol. Entonces vamos a escribir la fórmula molecular, que quedaría carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno 3 y carbono, hidrógeno 3. Ahora nos falta el butanol, que es OH, lo vamos a sacar del carbono, hidrógeno. Vamos con el siguiente, que es 2-metil-1-propanol, que nos quedaría la estructura: carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno 3. Este carbono, hidrógeno, le vamos a sacar el carbono, hidrógeno 3 para que quede 2-metil-1-propanol. Vamos con el siguiente punto, que es, dice 3,5 dimetil 4-hectanol. Entonces este va a quedar carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, carbono, carbono, hidrógeno. Este le vamos a sacar el butanol, que es OH, oxígeno, hidrógeno, queda carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2. Y de este carbono, como hay dos, le vamos a sacar carbono, hidrógeno 3 y carbono, hidrógeno 3 para que quede 3,5 dimetil 4-hectanol. Hectanol porque tenemos 7 carbonos. Vamos ahora con el siguiente punto, que es el 4. Nos dice escriba los nombres comunes para cada uno de los siguientes compuestos. Tenemos el A, que es carbono, hidrógeno 3, oxígeno, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3. Vamos a darle ¿qué? El nombre. Entonces queda etil con metil éter. ¿Éter qué es? Éter es el oxígeno. Etil, como lo podemos observar acá, es CH2, que es carbono, hidrógeno 2, y metil es carbono, hidrógeno 3. Vamos ahora con el siguiente compuesto, que haría dietil éter. Éter ya sabemos que es el oxígeno. Y dietil son estos que están acá, porque siempre son carbono, hidrógeno 3 y carbono, hidrógeno 2. Vamos con el siguiente punto, que es el 5. Nos dice, escribe la fórmula estructural de cada uno de los siguientes éteres. Entonces tenemos acá, vamos a hacer la fórmula estructural: A, éter, etil, propílico.
¿Listo? Entonces el éter ya sabemos que es el oxígeno, el etil es el carbono hidrógeno 3. Entonces vamos a hacerla. Nos quedaría carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, con el oxígeno que es el éter, con carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2 y carbono, hidrógeno 3. Listo. Vamos ahora con el éter dimetílico. Ese que lleva lo mismo del oxígeno. Entonces quedaría carbono, hidrógeno 3 y oxígeno más el carbono e hidrógeno 3. Para que quede dimetílico estos dos carbonos, hidrógenos 3 y el éter. Bueno, vamos ahora con los aldehídos y las cetonas. Vamos con el sexto punto, que nos dice nombrar los siguientes aldehídos. Tenemos el primero que es carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, carbono, dos enlaces para el carbono, hidrógeno 3, uno para el carbono, hidrógeno y los dos enlaces para el oxígeno. Entonces nos pide nombrarlo. Entonces este quedaría 2,2 dimetil butanol. Vamos con el siguiente, carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno, este le comparte un enlace al carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno, un enlace para el carbono, hidrógeno 3, este es carbono, hidrógeno y los dos puentes para el oxígeno. Este quedaría, como son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, quedaría 2,4 dimetil pentanol. Pentanol porque ya sabemos que hay 7 carbonos. Vamos con el siguiente punto que es el 7, que nos dice anota el nombre correspondiente a cada uno de los siguientes compuestos utilizando la nomenclatura IUPAC. Tenemos acá el primero que es el A, carbono, hidrógeno 2 con los dos puentes para el oxígeno. Esto es igual, este nombre le vamos a poner metanol. Al segundo, CH3 o carbono, hidrógeno 3 con el carbono, hidrógeno 2 y el carbono, hidrógeno con los dos puentes del oxígeno. Este se llamará propanol. Propanol, el anterior era metanol. Vamos ahora con el C. Carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno, los dos puentes para el oxígeno. Ese se va a llamar butanol. Butanol porque tenemos 4 carbonos, propanol porque tenemos 3 y metanol que tenemos 1. Vamos ahora con el D. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 carbonos hidrógenos con los dos puentes para el oxígeno. Entonces este se va a llamar 1 porque tenemos un oxígeno y como son 8 carbonos, entonces va a quedar 1 octanol. Listo, vamos con el octavo punto que nos dice escribe las estructuras de los siguientes aldehídos. Tenemos el primer aldehído que es el etanol. Vamos a hacerle la estructura al etanol y quedaría carbono, hidrógeno 3 con carbono, hidrógeno y los dos puentes para el oxígeno. Vamos ahora con el B que es el pentanol. Quedaría oxígeno, los dos puentes, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2 y un carbono, hidrógeno 3. Listo, vamos ahora con el heptanol. Para el heptanol ya sabemos que son 7 carbonos, entonces quedaría carbono, hidrógeno 3. De aquí en adelante se empiezan a contar los carbonos, hidrógeno 2 más el carbono solo. Entonces quedaría carbono, hidrógeno 2, vamos a hacer 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y al séptimo es el que va a quedar solo, que es el carbono, hidrógeno, es el cual lleva los dos enlaces para el oxígeno. Vamos ahora con el noveno punto que nos dice escribe los nombres comunes de las siguientes cetonas. Tenemos aquí la primera cetona que es oxígeno, los dos puentes de los dos enlaces al carbono. El carbono le da un enlace al carbono, hidrógeno 3, el carbono le comparte un enlace al carbono, hidrógeno 2. El carbono, hidrógeno 2 le va a compartir uno al carbono, hidrógeno 2 y uno al carbono, hidrógeno 3. Como nos dice que los nombres más comunes de esto, entonces lo vamos a escribir. El primero, el A es metil,
propilcetona. Y ahora con las 2-pentanona. Bueno, vamos ahora con la siguiente cetona. Oxígeno, 2 enlaces para el carbono, un enlace para el carbono hidrógeno 2, un enlace para el carbono hidrógeno 3, el carbono otra vez da enlaces, uno para el carbono hidrógeno 3 y este carbono hidrógeno 3 le da otro para el otro carbono hidrógeno 3. Entonces nos quedaría dimetil cetona 3 pentanona.